La bienvenida al panel 1 del primer día del encuentro, en este caso Gestión Integral de Arte Contemporáneo en Instituciones Públicas y Privadas, e invitamos a dar la palabra a Jorge Casillas Gómez Tejedor, quien va a moderar esta instancia. Muchísimas gracias. Jorge, ya tienes audio, así que podemos escucharte. Hola, bienvenidos a este primer panel del cuarto Encuentro Nacional sobre Registro, Documentación y Conservación de Arte Contemporáneo. Bueno, en este primer panel vamos a pasar ahora a pasar las tres ponencias y durante el tiempo que se van a poder visualizar, también es el momento para hacer las preguntas a aquellos que lo deseen a través del Zoom en el usuario de ENAC, o también, como saben, ya que esta transmisión se pasa también por YouTube, dentro del YouTube del Ministerio de Cultura de la Nación, a través de los comentarios. Sin alargarme más, voy a pasar a enunciar las tres ponencias de este primer panel, titulado Gestión Integral de Arte Contemporáneo en Instituciones Públicas y Privadas. En primer lugar, tendremos los desafíos de implementación de software de gestión de colecciones en el Museo de Arte Moderno, que será presentada por Matías Buttelmann, cofundador de Biblioatac, proyecto de desarrollo de tecnología libre para bibliotecas, archivos y museos, líder del capítulo argentino de Creative Commons. Actualmente trabaja en el Museo de Arte Moderno y conduce proyectos de transformación digital de instituciones que gestionan y información y custodian patrimonio. También participa en esta ponencia Elena Raspo, estudió curatoría y historia del arte, es coordinadora de gestión de colecciones del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, desarrollando un proyecto transversal en conservación, bibliotecas y archivos. La segunda presentación será titulada Los espacios de la documentación, una investigación a partir de la conservación de 3 obras de Cara Walker en la colección del MAC 21, Museo Nacional de Artes del Siglo XXI. Estará impartida por Flavia Parisi, doctora en Conservación de Arte Contemporáneo por la Universidad Politécnica de Valencia en el 2020. Trabaja como consultora en el Museo de MAC 21 de Roma en la gestión de las colecciones de fotografía. Y Maura Favero, doctora en Historia del Arte Contemporáneo por la Universidad de La Sapienza de Roma. Trabaja en proyectos de estructuración y gestión de archivos privados de artistas y archivos públicos y consultora en la catalogación de las colecciones de arte moderno del MAC 21 de Roma. Y por último, Roberta Magnini, licenciada en Historia del Arte Contemporáneo por la Universidad de La Sapienza. Desde el 2005 trabaja en la Fundación MAC 21 y desde el 2012 desempeña como conservadora y responsable del registro de documentación del MAC 21. Por último, y como tercera presentación, tenemos la metodología del REORC aplicada a los depósitos del Centro Nacional de Arte Contemporáneo de Cerrillos, que serán Natalia Naranjo y Águeda Soto, del Centro Nacional de Conservación y Restauración de Chile. Natalia Naranjo es conservadora restauradora de bienes culturales de la Universidad Internacional SEC, conservadora de la Universidad del Patrimonio Arqueológico y Etnográfico del Centro Nacional de Conservación y Restauración, y participa en el equipo de coordinación de la iniciativa de REORC en Chile. Y por último, Águeda Soto Castillo, que es arquitecta especializada en conservación y restauración arquitectónica en la Universidad de Chile. Se desempeña como arquitecto de la Oficina Técnica Regional del Consejo de Monumentos Nacionales de la Región de los Ríos y como monitora de iniciativas de REORC en Chile. Y sin más, vamos a pasar a presentar las tres ponencias. Recordar que durante el tiempo que estén pasando, ese será el momento para ir haciendo las preguntas
al final, una vez pasadas, me encargaré de moderar y entraremos en debate con los ponentes de las 3 conferencias. Bueno, nos vemos dentro de unos minutos. Buenas tardes, mi nombre es Elena Raspo, coordinadora del área de patrimonio del Museo de Arte Moderno, y hoy junto a Matías Butelman, responsable de estrategia digital del área, presentaremos desafíos de implementación de software de gestión de colecciones en el Museo de Arte Moderno. El museo fue fundado por Rafael Esquirru en 1956. Dependemos del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Actualmente, nuestra colección cuenta con alrededor de 7.000 piezas de obras de arte, de las más diversas tipologías, entre ellas grabado, dibujo, pintura, escultura, y las colecciones de diseño gráfico e industrial, que son las más importantes de un museo público en el país. Nuestra colección se fue constituyendo a lo largo de las diversas gestiones gracias a las donaciones y adquisiciones que se fueron generando. Con el objetivo de incrementar la colección del museo, durante la gestión de Victoria Norton se empezó a investigar en profundidad. Como parte de esta investigación, junto a Valeria Semilla, jefa de patrimonio, nos propusimos integrar todos los componentes de la colección en un único sistema informático, para potenciar la investigación del patrimonio del museo. Esto necesitaba también que pudiéramos cruzar la información de la biblioteca y el archivo y las otras áreas del museo, como exposiciones temporales y programas públicos, con los datos relevantes sobre la vida de las obras. En el 2015 ingresé a trabajar en el área de patrimonio y comencé con un proyecto de sistematización de las fuentes de información que ya existían en el museo. Una de ellas era el Registro Único de Bienes Culturales del Gobierno de la Ciudad. El Registro Único de Bienes Culturales fue la primera experiencia de implementación de un sistema informático de la gestión de colecciones, en el año 1994, en el marco del Ministerio de Cultura y la Dirección General de un Museo. La implementación del RUC fue un gran paso de lo analógico a lo digital, ya que buscaba integrar la información de catalogación y registros con las imágenes de las obras de arte de las diferentes colecciones. Estas fichas de catalogación tenían, de todos modos, ciertas limitaciones para almacenar la información, ya que durante el proceso de diseño no fueron tenidas en cuenta las particularidades de cada colección. Esto generó la adopción dispar de la herramienta en las distintas instituciones. Por otro lado, el ingreso al sistema presentaba sus dificultades, ya que era necesario hacerlo a través de la intranet del gobierno de la ciudad y solo tenían accesos usuarios de planta permanente, donde solo una persona estaba autorizada para la carga de la información. De este modo, no se podía integrar la herramienta a los procesos de gestión de la colección y solamente servía como una terminal de data entry. Otra de las experiencias digitales en el gobierno de la ciudad relacionadas a la información e imágenes de las colecciones de patrimonio cultural fue la red de contenidos digitales de patrimonio cultural, o catálogo Acceder, que muchos recordarán porque realmente fue una experiencia de lo más notoria en este tipo de iniciativas. La imagen que estamos viendo acá, yo la pude rescatar del sitio web archive.org, que registra sitios web que existieron en el pasado y que probablemente hoy ya no están accesibles, como es el caso del catálogo Acceder, donde podemos ver que el catálogo Acceder ofrecía en sus secciones artes plásticas, publicaciones impresas, coleccionismo de objetos, artes industriales, artes gráficas, música y audiovisuales, cada una con su información de catalogación o metadatos, y objetos digitales, es decir, imágenes, textos descargables, sonidos o hasta videos, todos disponibles de modo irrestricto. Realmente fue una experiencia notoria. Pero por algunas razones, que ahora vamos a poder examinar, no llegó hasta nuestros días de modo interno y hoy no se puede consultar, salvo acaso en estos fragmentos o vestigios que nos guarda el archive.org. Entre esos fragmentos no se encuentran las imágenes o los textos, pero sí algunos documentos sobre cómo estaba armado el catálogo Acceder. Como este, por ejemplo, que podemos ver aquí, que es una especie de esquema de los procesos que estaban involucrados en el proceso justamente de extraer la información de las organizaciones y ponerlas a disposición en un catálogo en línea. Lo que vemos en la parte superior de la imagen representa
la información que está disponible en cada una de las organizaciones, que pueden ser listados en Excel, listados en Word, que no están estructurados, bases de datos en ISIS, AguaPay para libros, bases de datos de ISIS usadas para archivo, planillas de Excel, Lotus, en fin, cantidad de registros alternativos, el mismo RUB, que están en formatos distintos y guardados de acuerdo a estándares diferentes, que hay que de alguna manera homologar para poder después integrar en una plataforma. Pero fijémonos que lo que está en cada una de las organizaciones es lo que está en la parte superior, porque todos los procesos posteriores ya eran parte de la iniciativa de acceder. Lo que dice acá debajo de acceder es acceder a la normaliza y la simplifica normaliza base de datos. Catalogación, digitalización, desarrollo. Todas esas tareas que las ejecutaba acceder justamente no eran ejecutadas por los museos, los archivos o las bibliotecas que integraban el catálogo. Es decir, que no había ningún aprendizaje en estas organizaciones de las consideraciones que había que tener para convertir esos registros del trabajo de gestión de colecciones en un objeto digital y en un producto digital que pudiera ser después mostrado en Internet. Todo ese conocimiento estaba de alguna manera concentrado en este proyecto a nivel del ministerio. Y justamente eso fue finalmente su punto débil, porque cuando hubo cambios en el ministerio, cuando hubo movimientos políticos que ordenaron las áreas, ese proyecto dejó de funcionar y todos los progresos que había hecho no se lograron absorber después a nivel de las organizaciones. Este quizás es el punto clave de este aprendizaje, ¿no? Que es todas estas tareas que, como decimos ahí, vemos ahí, dice catalogación, tecnología documental, procesamiento digital, digitalización y tecnología informática de desarrollo, son todas las tareas que finalmente hace falta poder controlar para poder gestionar digitalmente la colección y en última instancia mostrarla en Internet. En el año 2016, el museo implementó The Museum System, un software para la gestión integral de colecciones que buscaba interrelacionar la información de las fichas técnicas de las obras con la información de exposiciones, seguros, tasaciones, registros de derechos e imágenes, informes de conservación y restauración y la gestión de objetos digitales. La idea era que el TMS se constituya como un catálogo lo más completo de la historia de las obras de nuestra colección. El TMS es un software privativo, es decir, que no podía adaptarse a las necesidades puntuales de la catalogación de nuestra colección, como por ejemplo, el cruce con la información de biblioteca y archivo con las piezas de la colección no fue posible, ya que no permitía adaptar las fichas de información a los modos de catalogación de archivo y gestión de biblioteca. O hacerlo implicaba gastos elevados y completamente fuera de escala para los presupuestos de un museo público, ya que a estos gastos de diseño había que sumarle los costos de las licencias anuales más el pago del software y del servidor. Para esta experiencia digital completa era necesario un permanente desembolso de una importante cantidad de dólares, sumándole el pago para la interfaz para la visualización al público y el asesoramiento informático constante para hacer el uso de las potencialidades de la herramienta. A raíz de estas dificultades, desde el 2017, comenzamos a buscar soluciones alternativas y sustentables para este tema, por lo que llegamos al Collective Access. Como recién decía Elena, la opción para reemplazar el TMS fue Collective Access. Collective Access es una herramienta de gestión de colecciones basada en código abierto. Y esto quiere decir colecciones además en sentido amplio, porque es una herramienta tan flexible que permite administrar no solo colecciones artísticas, sino también colecciones históricas, botánicas, adaptar la herramienta para fondos de archivo, colecciones especiales de biblioteca o todo tipo de cosas que requiramos de alguna manera catalogar de modo sistemático. Que sea una herramienta de código abierto, en principio quiere decir que su código está disponible y que no hay licencias involucradas en su uso. Uno puede simplemente descargar el código y ejecutarlo para que cumpla las funciones que uno pretenda. También en general los proyectos de código abierto tienen documentación también abierta de forma disponible en Internet para que uno pueda interiorizarse con los mecanismos que hacen posible ese programa y los adapte o los modifique. En general, esta dinámica también lo que configura son comunidades de usuarios que intercambian las soluciones respecto de las modificaciones que quieren hacer, y de esta manera esto se vuelve un proceso dentro de todo sustentable cuando funciona bien. Ahora, lo que estamos viendo aquí en la pantalla es la interfase de administración de una migración que estamos haciendo de la colección del museo. Las diferentes, los diferentes bloques que estamos viendo aquí
son parte de un panel de acceso que aparece cuando el usuario inicia sesión y que nos muestra un poco la información que ya está cargada. Hay algunas imágenes, hay títulos de algunos objetos, hay algunos números aquí arriba a la izquierda de la información que está cargada, pero a grandes rasgos todas las funciones se ejecutan en la parte superior derecha, donde podemos ver menús para agregar nuevos registros, encontrar registros que ya existen, gestionar opciones, importar datos, etc. Si entramos a un registro de una imagen, podemos llegar a ver un resumen. Uy, esta imagen tiene un montón de imágenes cargadas. Pero bueno, podemos llegar a ver un resumen de la información disponible y una serie de secciones aquí abajo a la izquierda donde podemos ir asociando o ingresando nueva información. Todo lo que estamos viendo aquí, es importante saberlo, es o información que nosotros ya procesamos de la que había relevado Elena originalmente y que había sido generada en el área de patrimonio del museo, o consideraciones, digamos, de cómo organizar los formularios y las pantallas, que son básicamente decisiones sobre cómo queremos que la herramienta se comporte respecto de las tareas que tenemos que realizar. Y esto es quizás lo más importante. Como la herramienta es customizable, no viene en general lista para el uso inmediato, sino que cada organización tiene que darle una serie de instrucciones a la herramienta para básicamente decirle cómo se tiene que comportar. Y esas decisiones no son especialmente decisiones informáticas, sino que son decisiones y precisiones respecto del modo de trabajo de la organización, es decir, reflexiones sobre cómo se gestiona la colección. ¿Qué quiere decir catalogar? ¿Qué quiere decir adquirir? ¿Qué quiere decir dar de alta? ¿Qué quiere decir un reporte de condiciones? ¿Qué quiere decir un tesauro? Todo eso, de alguna manera, al estar bien definido de antemano, se le puede indicar a la herramienta para que después la herramienta lo integre de un modo que haga más simple la carga y la recuperación de la información de las colecciones. Ahora, justamente este es el punto quizás fuerte de la adopción de una herramienta como Collective Access. Esta necesidad de reflexionar de un modo práctico sobre en qué consiste la gestión de colecciones y de qué manera implementarla en la herramienta. Porque cuando se adquiere un software como el TMS, eso viene ya definido de antemano, y si eso no se adapta al modo de trabajo, justamente aparecen las dificultades, especialmente monetarias, que había enunciado Elena. Hacerse cargo desde el área de gestión de colecciones de este desafío es quizás un poco el cambio de mentalidad que propone adoptar una herramienta de código abierto. La revisión de todas las tareas y procesos que hacen a la gestión de colecciones, especialmente de los modos en que manejamos y registramos la información de esos procesos, es quizás el principal valor del uso de una herramienta de software libre y código abierto como Collective Access. En primer lugar, porque esto demandó el involucramiento de las diferentes personas que constituyen el área, de quienes trabajan con fotografía, de quienes trabajan encargados de las reservas, de quienes se encargan de ingresos. Es como si en este ejercicio de revisar las diferentes formas en las que trabajamos, es que nos hacemos finalmente dueños del proceso informático, porque al tener en claro que el formulario del software no es un objeto informático, sino una herramienta que nos tiene que ayudar a hacer las tareas que no son informáticas, sino que tienen que ver con la vida de las obras, es que podemos dirigirnos al proceso de transformación digital con mucha más seguridad. Como la herramienta tiene que ayudarnos a hacer nuestro trabajo y no demandarnos, por ejemplo, llenar campos que no necesitamos o enfrentarnos a campos que no tienen nada que ver con lo que estamos haciendo, también tenemos que entender que no dependemos o no tenemos que depender de proveedores externos que nos digan qué es lo que necesitamos en el caso de una herramienta informática, sino que tenemos que poder decirles a nosotros mismos, cuando estamos trabajando en áreas de patrimonio y gestión de colecciones, qué es lo que hace falta que la herramienta haga. Ahora, esto tiene un punto más, o una conclusión más, que es básicamente que como no es un sector comercialmente muy activo, no existen realmente proveedores comerciales que nos puedan dar la solución definitiva. O sea que este es otro punto más, a partir del cual convencernos quizás de que la herramienta de código abierto es la que nos va a ayudar, porque si no lo resolvemos a través de interacciones entre organizaciones que persiguen los mismos fines, como gestionar su colección, cargar su información informáticamente y mostrarla en Internet, probablemente no consigamos una herramienta que haga todo lo que tiene que hacer. Ahora,
hacernos cargo, digamos, de esta tarea, haciéndonos responsables también de documentar en todos nuestros procesos y definir concretamente cuál es el alcance de cada campo, cuál es el comportamiento que tienen que tener, nos va a terminar demostrando que para terminar de implementar una herramienta de estas características y pasar, por ejemplo, de esta ficha que estamos viendo acá a ver, ¿cómo lo podemos ver aquí? Un catálogo en línea ya más diseñado y con un aspecto adecuado para la exposición al público. O sea, para atravesar realmente toda esta tarea, vamos a necesitar algún tipo de conocimiento informático. Si no lo tenemos en el área de patrimonio o en el museo, vamos a tener que conseguir a alguien que lo tenga. Ahora, esa persona puede o integrarse al equipo del área o ser contratada externamente, o en el mejor de los casos, aprendiendo de la historia que ya conocimos, de cómo los ministerios fueron impulsando proyectos que iban cayendo porque no se integraban al flujo de trabajo de cada área, pensar que quizás uno de los roles que puede adoptar una instancia superior, como un ministerio o una Secretaría de Cultura, es justamente la de facilitar los recursos informáticos para que estas tareas terminen de llegar a buen puerto. O sea, este catálogo que estamos viendo aquí tiene un componente de diseño, un componente de información que fue definida por el área de gestión de colecciones, un componente de gestión de servidores, un componente de plantillas, que es justamente el diseño propiamente digital de cómo se va a mostrar esa información en el explorador. Todas esas tareas no son tradicionalmente parte del trabajo del museo. Tampoco son tradicionalmente parte del trabajo del museo las gestiones de derechos específicas para mostrar las cosas en Internet o las autorizaciones que se basan en licencias abiertas. Todo este nuevo universo de lo digital nos va a demandar probablemente que incorporemos nuevos perfiles. Y así como en otra época se incorporaron conservadores a la planta de los museos, quizás hay que empezar a pensar que hay todo un expertise digital vinculado a las colecciones que también vamos a tener que tener en cuenta. Esto que estamos viendo, que es el catálogo, digamos, el catálogo público de la colección, todavía está siendo ajustado, pero esperamos pronto poder mostrarlo al público. Pero bueno, básicamente esto fue un poco la experiencia de implementación y la historia de cómo fuimos atravesando las diferentes alternativas. Nella collezione del Maxi sono presenti 3 installazioni di Kara Walker, acquistate dal Ministero per i beni e le attività culturali italiano tra il 2002 e il 2003, per incrementare la collezione del Museo Nazionale che si andava formando in quegli anni. Untitled Hunting Scenes è un'opera del 2001, composta da 2 silhouette in cartoncino, acquisita nel 2002. L'anno seguente venne acquisita The Emancipation Approximation del 1999, un'installazione composta da oltre 130 sagome di cartoncino per uno sviluppo complessivo di circa 110 metri per 4. Nello stesso anno venne infine acquisita anche For the Benefit of All Races of Mankind, installazione del 2003, composta da 3 elementi in carta sagomata e una proiezione da lavagna luminosa. Tutte e 3 le opere sono particolarmente rappresentative del lavoro di Kara Walker con le silhouette, grazie al quale l'artista è conosciuta in tutto il mondo e con il quale mette in evidenza gli effetti delle ambiguità e delle contraddizioni tra l'abolizione della schiavitù intrapresa da Lincoln e la realtà brutale in cui invece gli schiavi hanno continuato a vivere per moltissimo tempo. Le silhouette, con le loro forme eleganti e seducenti, narrano una storia diversa da quella ufficiale, una storia determinata da dinamiche di potere, soprusi e violenza. Gli aspetti di principale fragilità di queste opere non riguardano solo la carta di cui si compongono o le grandi dimensioni delle sagome e delle scene realizzate dall'artista, ma anche le sfide poste dalla loro documentazione.
che richiede spazi e tempi adeguati e che necessitano di essere considerati ed integrati con attenzione nella programmazione museale. Le silhouette di Kara Walker vengono esposte adese alle pareti degli spazi espositivi, formando narrazioni continue e privilegiando la semplicità e la fragilità della carta. Questa modalità espositiva implica la necessità di realizzare per ogni esposizione delle copie delle silhouette che possono essere incollate alle pareti. Per la realizzazione di queste copie espositive vengono incaricati dei professionisti che le preparano sotto la supervisione del personale museale. Ciascuna delle 3 opere è conservata in una cassa di legno di grandi dimensioni che custodisce sia le sagome originali dell'artista, individuabili come matrici dell'opera, sia le copie originali autorizzate dall'artista da utilizzare per la realizzazione delle copie da esposizione ed evitare l'uso delle matrici. Nelle casse è stato difficile identificare immediatamente la differenza tra originali e copie, sia per la sequenza che per l'ordine in cui le figure erano disposte. Le sagome sono tuttora disposte liberamente su fogli di carta antiacido, molto flessibili e leggeri, uniti tra di loro da nastro carta, difficili da maneggiare a causa del peso delle grandi sagome di cartoncino. Le dimensioni degli imballi, dei fogli e delle sagome implica delicate manovre di movimentazione, ampi spazi in deposito per la conservazione delle opere e per la realizzazione delle silhouette. Le dimensioni delle casse di legno escludono qualsiasi impiego di mezzi meccanici per la movimentazione e implicano l'impiego di almeno 4 tecnici che devono muoversi in maniera coordinata mantenendo sempre le casse orizzontali. Un movimento sbagliato e non coordinato provoca all'interno uno scivolamento delle silhouette con conseguente disordine delle sagome e possibili strappi. Le strategie conservative volte alla riduzione dei rischi per opere di questo genere comportano la necessità di ripensare ad un imballaggio più leggero e soprattutto funzionale alla gestione delle opere. Riguardo alla documentazione che accompagna queste opere, nel corso del tempo si sono andati stratificando documenti di vario tipo relativi alle opere e alle diverse occasioni espositive in cui sono state presentate. Questi documenti formano un puzzle in continua evoluzione, del quale però mancano alcuni passaggi. Le lacune nella documentazione, in un certo modo, possono essere paragonate ai contenuti evocati dalla ricerca artistica di Kara Walker. Esiste una storia ufficiale ed un'altra storia, spesso non scritta, fatta dalle storie e dalle scelte delle persone coinvolte. È l'insieme di queste storie e il riconoscimento di interpretazioni differenti che consente di affrontare la contemporaneità con maggiore consapevolezza. Nel caso delle opere che stiamo studiando, esiste una documentazione ufficiale composta dai documenti ricevuti con l'acquisizione, dalla bibliografia sulle opere e dalle interviste con alcuni dei professionisti entrati in contatto con le opere. Tuttavia, risulta difficile ricostruire le connessioni tra altri tipi di documenti ed integrarli, come per esempio le schede tecniche prodotte dal personale del museo, non sempre firmate e datate, e soprattutto le relazioni tra le motivazioni e i processi che hanno portato a determinate scelte espositive e conservative. La biografia di queste opere è profondamente intrecciata con quella del museo. In pochi anni il museo ha trasformato diverse volte non solo gli spazi espositivi, ma anche gli spazi d'archivio e gli uffici. Si sono susseguiti diversi traslochi, numerosi cambi delle figure professionali che sono entrate in contatto con le opere, influendo in questo modo sulla gestione della documentazione esistente e sulla produzione di nuovi documenti. Dalla fine del 2016 è iniziato il riordino dell'archivio dei documenti inerenti alle acquisizioni in collezione. Questo lavoro prevede contestualmente una ricerca al passato nella storia espositiva del museo e nel lavoro degli artisti e un lavoro di documentazione costante che accompagna l'allestimento presente e futuro delle opere della collezione. La documentazione delle opere non può essere un punto di inizio o di arrivo finale, bensì una tappa obbligata che accompagna diversi momenti di vita dell'opera e che dovrebbe essere condivisa trasversalmente tra i vari professionisti con cui l'opera entra in contatto. Si tratta di un processo ciclico che necessita di spazi e tempi adeguati. L'opera infatti non è solo un oggetto o a volte un concetto da esporre, bensì un'entità complessa che va oltre gli spazi ed i tempi espositivi, che occupa uno spazio anche in deposito
e negli uffici, attraverso una serie di documenti fisici e digitali che devono essere conservati e resi fruibili tanto quanto l'opera stessa. Le carenze nella documentazione possono avere diverse conseguenze, non solo sul piano materiale ma anche concettuale, che, se non vengono identificate, possono replicarsi nel tempo. Per esempio, le 3 opere qui presentate sono state inizialmente progettate specificatamente per lo spazio in cui dovevano essere esposte, ma possono anche essere adattate ad altri tipi di allestimenti. E questo è il caso, per esempio, di The Emancipation Approximation, che non viene mai allestita nello stesso modo, in quanto la selezione e la quantità di silhouette possono differire a seconda dello spazio espositivo. Senza però un'adeguata e puntuale documentazione che accompagna queste scelte espositive, risulta difficile preservare gli aspetti materiali e concettuali di queste opere. In proposito, nel corso dell'intervista del 2003, una restauratrice del Maxi chiese all'artista quali aspetti riteneva più importanti nel caso in cui le sue silhouette avessero dovuto essere allestite da altre persone, e lei rispose: penso che la prima fonte da cui attingere dovrebbe essere la documentazione relativa all'installazione originale, oppure una mia mappa. Alla luce di tutte le criticità e sfide imposte dalla documentazione di queste opere, il nostro progetto ha finora tenuto conto delle fonti già presenti in archivio, ampliando la ricerca verso nuove fonti di natura differente: atti di acquisizione delle 3 opere, documenti relativi alla storia espositiva, fotografie, prospetti degli allestimenti, documentazione relativa alla comunicazione e promozione delle mostre, corrispondenza sia con l'artista e lo studio che tra il personale del museo, consultazione delle persone coinvolte a vario titolo nell'allestimento, bibliografia sull'artista e sulle opere in collezione, precedenti interviste all'artista. La ricerca sta analizzando gli aspetti materiali e conservativi di tutti gli elementi che compongono le opere e i loro relativi imballaggi, partendo da un'analisi degli imballaggi preesistenti. La ricerca continuerà con l'intervista all'artista, la realizzazione di una scheda tecnica che descriva gli aspetti materiali e concettuali dell'opera, che indichi le modalità di conservazione e che contempli le variabili espositive indicate dall'artista. E con la progettazione di nuovi imballaggi per migliorare le condizioni conservative delle opere e renderle fruibili non solo per l'esposizione, ma anche per le verifiche, lo studio e le analisi che devono avvenire con cadenza regolare all'interno dei depositi. Attraverso le sfide poste dalla documentazione delle 3 opere di Kara Walker, conservate nella collezione del Maxi, è stato dunque possibile riconoscere come la documentazione implica spazi e tempi variabili per ogni opera, a seconda delle sue specificità materiali e concettuali, che devono essere considerate in ogni tappa della sua biografia, dall'acquisizione alla conservazione in deposito, all'esposizione, alla fruizione, secondo un processo ciclico che si può ripetere nella vita di un'opera numerose volte, ma con la consapevolezza che ogni volta si possono presentare esigenze differenti. La storia delle opere e la loro biografia è indissolubilmente legata a quella delle istituzioni e delle collezioni di cui fanno parte. Questo aspetto implica la necessità di una presa di consapevolezza da parte delle istituzioni e dei singoli professionisti rispetto ai loro processi di archiviazione e selezione dei documenti che è opportuno conservare. Il concetto di documentazione correlato all'opera d'arte può diventare facilmente uno stereotipo. La definizione di stereotipo è qualsiasi opinione rigidamente precostituita e generalizzata, cioè non acquisita sulla base di un'esperienza diretta e che prescinde dalla valutazione dei singoli casi. È necessario quindi diffondere una cultura della documentazione affinché questa diventi un sistema, una metodologia di lavoro, e sensibilizzare tutti i professionisti che entrano in contatto con l'opera a diversi livelli, affinché la documentazione non riguardi solo un momento isolato e finito nel tempo. Il riconoscimento di eventuali criticità nella documentazione di un'opera può attivare meccanismi di cambiamento e miglioramento per la sua fruizione futura. La documentazione comporta inevitabilmente delle scelte. Le modalità con cui un'opera viene documentata avranno impatto su come sarà ricordata e trasmessa nel tempo. Quali elementi saranno inclusi e quali esclusi? Si tratta sempre di fare le scelte. Con questa presentazione, ad esempio, abbiamo scelto di includere degli aspetti ed escluderne degli altri.
Ancora una volta quindi si pone la consapevolezza del lavoro svolto, di come questo si colloca in una prospettiva temporale ampia e imprevedibile. Buenas tardes a todos, soy conservadora y restauradora, trabajo en el Centro Nacional de Conservación y Restauración en Chile y soy monitora de la metodología RIOR desde el año 2017. A fines del año 2019 soy parte de la coordinación e implementación de esta iniciativa en Chile. Buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Águeda Soto Castillo, soy arquitecta conservadora, trabajo en la Oficina Técnica Regional de los Ríos del Consejo de Monumentos Nacionales de Chile, y entre el año 2017 y 2019 me desempeñé como monitora y como coordinadora también de la iniciativa RIOR Chile. Ahora les vamos a presentar la aplicación de esta metodología en las colecciones del Centro Nacional de Arte Contemporáneo de Cerrillos. Para contextualizar, la metodología RIOR resulta del trabajo colaborativo entre UNESCO e ICROM y tiene como objetivo mejorar las habilidades de los equipos y de los museos que tienen en su responsabilidad la protección y la gestión de colecciones. También han proporcionado herramientas no solo para el análisis y la readecuación de estos bienes patrimoniales, sino también para su conservación y su acceso. Esta metodología se ha aplicado en varios países en todo el mundo y cuentan como su principal expositor al asesor del director general de ICROM, el profesor Gael de Guichen. La iniciativa RIOR Chile, salvaguardando las colecciones en depósito, surge a partir de la coordinación del Centro Nacional de Conservación y Restauración y la Subdirección de Museos, que ambos dependen del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. Asimismo, en sus distintas etapas han formado parte las instituciones anfitrionas que han contenido esta implementación. El método RIOR surge porque los depósitos están desordenados, ¿ya? Y entonces no permiten acceder o usar la colección, y lo que a su vez impide la investigación, la exhibición y todo lo que implica el trabajo en torno a los objetos patrimoniales. Por lo tanto, la colección puede resultar dañada, ¿ya? Entonces, nace RIOR como una metodología para reorganizar el depósito de un museo y consta de estas 4 escalas de análisis. La primera relacionada con la gestión, que estudia con detalle las políticas y procedimientos relacionados con las responsabilidades asociadas a la administración de la institución, el estudio del edificio y los espacios, que aquí se examina si hay algo que está poniendo en riesgo la colección, y además se calcula si estamos usando bien el espacio que tenemos disponible, porque no olvidemos que nuestros depósitos siempre tienen este problema de que no tenemos el espacio suficiente. Además, también se analiza la colección ya para saber y determinar algunas decisiones con respecto a las necesidades de espacio y equipamiento, y por lo tanto es importante revisar lo que es el mobiliario, porque de ello también va a determinar cómo vamos a organizar eficazmente nuestra colección. Entonces, parte fundamental de la iniciativa de RIOR en Chile fue el desarrollo del taller nacional, que se realizó en el Centro Nacional de Arte Contemporáneo de Cerrillos, el CNAC, bueno, como ya dijimos, en el año 2018. ¿Ya? Esta institución fue anfitriona de un curso intensivo de 2 semanas, ya con Gael de Guichen, y que junto a los monitores acompañaron a los diferentes participantes de las distintas instituciones que provinieron a lo largo del país. ¿Ya? Es importante decir que en el caso del edificio, ya como ustedes ven en la foto,
este edificio era la torre de control del antiguo aeródromo del lugar y fue habilitado para recibir los distintos usos que actualmente se dan en este espacio, ¿ya? Y no era un lugar pensado para actuar como museo, lo que implicó un desafío para la metodología RIORC. En estas fotos podemos ver algunas colecciones que están en exhibición en el CNAC y que también dan cuenta de las distintas materialidades, dimensiones y diversidad que existen en relación al arte contemporáneo. En cuanto a las colecciones en depósito, es importante decir que en el CNAC custodia dos colecciones separadas, en lo que es la colección Gabriela Mistral y la colección Fondar, ¿ya? Y estas colecciones no se pueden mezclar y estaban dispersas en 9 espacios del sótano del CNAC. Sabemos que en cuanto a la situación inicial de la colección Gabriela Mistral, vemos que están las colecciones en los pasillos, en condiciones de baja iluminación, ya el espacio estaban en un espacio ya, pero era difícil acceder a ellas, ¿ya? También ocurría esto mismo con la colección Fondar, ya ustedes ven en las imágenes que los distintos objetos estaban en contenedores o si no apilados y era muy difícil acceder a algún objeto. En términos generales, estas colecciones se componen de pinturas, de fotografías, también arte conceptual y contemporáneo y esculturas. Entonces, en cuanto al método RIORC, lo que vamos a presentar primero tiene que ver con los ámbitos de estudio que ya les mencioné, la gestión, el edificio, la colección y el equipamiento, ¿ya? Una siguiente actividad a realizar por las instituciones que quieren implementar la metodología RIORC es una autoevaluación, que nos va a indicar qué tan urgente y prioritario es implementar esta metodología, ya con la finalidad de que después de hacer la reorganización de los depósitos, cada depósito cuente con unos criterios de calidad, ¿ya? Y bueno, finalmente también decirles que todo esto se hace en 4 etapas de trabajo, que vamos a hablar más adelante. Bueno, a continuación, como mencionó también Natalia, una parte fundamental del trabajo es este plan que se divide en 4 etapas. La primera etapa es la formación del equipo, la segunda etapa es el estudio de los espacios, la tercera etapa es la planificación del proyecto y la cuarta etapa la ejecución. Es importante también señalar que la formación del equipo se transforma un grupo de personas que no tienen una vinculación directa para poder trabajar en esta metodología con una intención y un objetivo únicos y comunes. En el estudio de los espacios también se ejecutan los planos, se conocen los alcances que pueda tener, las dificultades, las conexiones que hay, las distancias, etcétera, para que todos puedan entenderlo y se pueda planificar posteriormente, que consideramos que es una de las principales etapas de esta metodología, debido a que en ella se van a considerar todos los alcances que pueda tener la estrategia para posteriormente ser ejecutada. El punto de partida, en este caso, fue, como mencionamos también anteriormente, un grupo de trabajo formado por profesionales de 10 museos nacionales y de un museo de Uruguay, además del equipo de coordinación, el profesor Gael de Guichen, la encargada de colecciones, y también un equipo de apoyo del Centro Nacional de Arte Contemporáneo, que sin ellos no podríamos haber logrado el trabajo esperado.
Ahora vamos a ir viendo cómo quedó el antes y el después de la colección. Primero vamos a partir con la colección Gabriela Mistral. Estos son algunas imágenes de lugares de circulación que estaban con muchos objetos que no pertenecían a la colección, pero también habían algunos objetos de la colección. Podemos ver que al final del taller se encontraban desocupados. Estas son las grillas fijas también que se encuentran en el depósito norte. Y después podemos ver los objetos organizados y estos pequeños stickers que se ven en cada uno corresponden a distintas numeraciones y organizaciones que iban quedando también en el registro. Esta es una vista hacia las rejillas móviles y hacia las planeras que también fueron organizadas y numeradas. Una vista general también del depósito. Es importante también recalcar que las circulaciones son fundamentales y que estuvieran lo suficientemente libres para permitir la manipulación de los distintos objetos. Algo que nos pasó también es que los formatos eran muy variados, entonces las precauciones para poder retirar uno de estos objetos tenían que ser mayores, por lo tanto los espacios tenían que ser muy amplios. Algunos fueron demarcados incluso porque algunos objetos no podían ser sacados de sus cajas. Esta también es una vista hacia el acceso al depósito, que tiene una puerta corredera, y también se trató de dejar lo más despejado posible para que fuera fácil poder sacar cualquier objeto. Esta es la zona de los objetos 3D con las estanterías, y cómo quedó finalmente con los distintos objetos a resguardo. Aquí hay un ejemplo de uno de los objetos que se encontraba inaccesible, entre comillas. Se puede ver también su ubicación en el plano y posteriormente su disposición en una de las grillas móviles. Ahora vamos a ver el antes y el después de la colección Fondart. También con uno de los ejemplos similares al anterior, una pintura que se encontraba bastante inaccesible, que poco a poco, al ir despejando con el trabajo, se pudo acceder a ella, y finalmente es dispuesta en el espacio designado para esta colección. Es importante también la comparación que se realiza con la situación inicial. Este trabajo fue muy importante para los profesionales que también se iban a dedicar a trabajar con esta colección después. Esta también es la sala donde se decidió dejar los objetos que iban a permanecer en cajas. Asimismo se ubicó una planera donde también se pudieron ubicar algunos objetos. Se organizó de mayor a menor para permitir facilitar visualmente su acceso también. El plano de la organización muestra que originalmente en el sector sur es donde se encontraba la mayor cantidad de la colección en salas dispersas y una sala de carpintería con algunas zonas de servicio. Y después el área del depósito de Gabriela Mistral quedó en el sector norte, depósito Fondart también quedó en este acceso. Este es el principal acceso al depósito. Y se habilitó una sala de trabajo que se encuentra acá para la conservación de las colecciones también. Bueno, los resultados de este taller fueron en total 2.600 horas de intenso trabajo. Se pudieron reagrupar más de 3.500 objetos, y todos estos objetos quedaron sobre mobiliario, eso también es fundamental. Y si no, se encontraban en el suelo, pero dentro de sus cajas. Se lograron también acceder fácilmente a los objetos y exponer correctamente las colecciones. Además, uno de los resultados principales es la documentación y el registro con la ubicación de cada uno de ellos. Bueno, queremos agradecer y también
Esperamos sus consultas respecto a este trabajo. Bueno, pues una vez finalizadas las presentaciones, vamos a pasar al turno de preguntas. Vamos a empezar por orden de presentación y las primeras preguntas las vamos a dirigir hacia Matías y Elena. La verdad es que me preguntan que la información de la base de datos de código Access necesita el pago periódico de un servidor. Voy a decir más o menos todas las preguntas para que vayas respondiendo. Si son muchas, si acaso repito. ¿Y qué tan segura es esta plataforma de Collective Access? ¿No es posible que la información pueda ser vulnerada? ¿Y cuánto es la capacidad? ¿Se suben imágenes de alta definición o únicamente de registro? Otra pregunta es, ¿el área de catalogación tiene un manual, política, instructivo que sistematice el ingreso de información de las fichas? ¿Cuántas personas y de qué áreas tienen acceso a cargar o definir la información? Y como ejecutora de la migración de TMC, preguntan si Access es compatible o se pierde información. ¿De dónde se almacenan los datos? ¿Es un software que se descarga o se mantiene en la red? Yo creo que son muchas preguntas, pero que espero que Elena y Matías más o menos las vamos respondiendo. Si hay alguna duda o eso, pues repito alguna cuestión. Hola, aquí estoy. Sí, igual están relacionadas entre sí y, bueno, muchas tienen que ver con la implementación. Empezamos por la primera. El software no necesita un pago porque como es de código abierto se puede descargar e implementar. Ahora, esta implementación va a requerir, obviamente, la ejecución de una serie de tareas informáticas que probablemente, si los recursos humanos para ejecutarlas no forman parte del museo o del ministerio que pueda facilitar la ayuda, etcétera, van a tener un honorario asociado. El pago periódico del servidor suele ser necesario para las aplicaciones que se conocen como aplicaciones web, que corren en un servidor con todas las facilidades que esto tiene. Cuando entramos a Zoom, eso está corriendo en un servidor. Cuando entramos a un sitio web, eso está corriendo en un servidor. En ese sentido, hoy la práctica, digamos, de implementación de sistemas básicamente funciona de este modo. El servidor tiene un abono, si se lo contrata a una empresa, en las estructuras públicas, en diferentes países, en el nuestro también. Existen diferentes caminos para conseguir alojamiento, depende mucho de cada dependencia. No está de más pensar, en todo caso, qué tipo de necesidades tienen en común las instituciones como museos o archivos o bibliotecas para alojar sus herramientas. Respecto de la seguridad de las aplicaciones en general es normal. El punto es que la seguridad también suele ejecutarse más bien a nivel del servidor y del modo de gestión de contraseñas y credenciales de los usuarios. En ese sentido, no es diferente al control de accesos a una reserva física. Hay una política de seguridad que debe estar definida tanto para la información física como para la información digital. Y esto no es algo que venga de nuevo asegurado por la herramienta. La herramienta es de código abierto, se mejora gradualmente. Todo el software de alguna manera está roto, o sea, siempre pueden aparecer nuevas problemáticas. Un software como este no suele ser problemático en ese sentido, pero sí hay que tener en cuenta más bien la seguridad de los servidores. Y eso también de vuelta está asociado con los recursos humanos, con competencias informáticas que pueden administrar servidores, es decir, gestionar sistemas y, por ejemplo, definir políticas de seguridad para los usuarios de la organización, etc. Y la capacidad, nuevamente, la capacidad es un tema que no depende de la herramienta, en la medida en que es un atributo del servidor. En ese sentido, la capacidad de almacenar archivos del servidor es básicamente una cantidad de espacio. El espacio se adquiere, se alquila, se realizan backups. Eso es también parte de lo que llamamos la gestión de sistemas. No debería ser un problema el espacio si la finalidad es almacenar, por ejemplo, lo que llamaríamos copias de preservación de las imágenes.
es decir, en una calidad suficiente como para realmente preservar toda la información disponible en el objeto fotografiado o digitalizado. Las copias de referencia, por mostrar un ejemplo, las herramientas estas las suelen generar automáticamente. Entonces, hay ahí también otra política, digamos, otra decisión del área de gestión de colecciones que no tiene que ver con los sistemas, sino con la gestión de reproducciones, especialmente la gestión de reproducciones digitales. ¿Cómo van a hacerse? ¿Qué se va a privilegiar al momento de cargar en el sistema de gestión? Todas estas decisiones en un punto nos van a permitir después decidir qué clase de recursos tecnológicos vamos a emplear para mostrar las imágenes o almacenarlas. Si el objetivo es mostrar las imágenes solamente a un público externo, a la manera de una guía de referencia o un catálogo, digamos, en baja calidad, es un tema. Si queremos que esa herramienta funcione como lo que se conoce como un gestor de bienes, de activos digitales, por ejemplo, para que las imágenes puedan ser usadas por el área de montaje, de conservación o de publicaciones, es otra forma. En ese sentido, son procesos que se definen en función de la información que queremos cargar y quién pensamos que la va a utilizar. Respecto del área de catalogación, si tiene un manual político instructivo que sistematice el ingreso, ¿y cuántas personas? Me responde Elena, que está por ahí también conectada, pero bueno, por limitaciones no podemos mostrarla. El área de catalogación no tiene un manual de catalogación, actualmente se está trabajando siguiendo la normativa de Spectrum, que es un estándar que no está traducido al español, pero la verdad que es muy exhaustivo en el modo en que define las diferentes operaciones y procedimientos, y sería muy interesante que lo tradujéramos a español, porque es un trabajo realmente muy valioso. Se está siguiendo... bueno, estamos traduciendo, de hecho, algunos apartados, y se está utilizando Spectrum para ponerlo en paralelo a los modos de trabajo que vienen dándose en el museo y poder sistematizar un manual de buenas prácticas. En relación a la implementación de SA, claro, bueno, ese es el otro punto. Definir el manual de procedimiento y los modos de carga de información es, si quiere, el complemento del diseño de los formularios. Porque los formularios pueden restringir, los formularios informáticos pueden restringir la forma de ingresar información, pero cuanto más lo restringimos, menos flexibilidad tienen. Entonces, en el caso del arte contemporáneo, el problema va a ser que, por la naturaleza bastante polimorfa que tiene el arte contemporáneo, puede que haya muchas flexibilidades. Entonces hay que pensar formularios lo suficientemente abiertos, pero al mismo tiempo tener pautas de ingreso de información lo más definidas posible, para básicamente no ingresar información que después no valga la pena recuperar porque no es informativa. Y acá hay algo más que me está diciendo. Respecto a quiénes pueden acceder a cargar información, los sistemas de estas características son granulares en lo que respecta a sus credenciales. Se puede definir todo tipo de grupos y conjuntos de acceso en función de quién tiene que modificar qué. En ese sentido, nuevamente, no es una tarea informática, es una tarea de gestión de colecciones. ¿Quién tiene que modificar qué información? ¿Quién tiene que ver qué información? Si esas políticas no están definidas de antemano como una decisión de la institución, el software no las va a definir, va a darnos lo que venga por defecto o lo que se configure sin una dirección clara. Entonces hay que insistir constantemente en que el software no nos resuelve nuestro trabajo de definir las políticas. Pero si las políticas están definidas, el software se implementa con mayor facilidad y somos más conscientes de lo que hay que hacer, que es el primer punto. Porque si no, lo que termina pasando, como pudimos revisar, es que el software se vende como grandes soluciones, y en realidad esa solución hay que poder desarrollarla desde el campo profesional para que después las herramientas se adecúen. Y respecto de la migración del TMS, aquí me dice Elena, no se hizo la migración directamente desde el TMS, pero en función de la información que estaba en el TMS, se generaron, obviamente, una exportación de los datos y se trabajó en función de esa exportación de los datos para poder importarlos. Obviamente, el proceso de migración es quizás el desafío central para implementar la herramienta, y es ahí, en el momento en que decidimos migrar la información de un sistema que ya existe, cuando nos empezamos a preguntar, bueno, pero esta información a qué se refiere y por qué está ingresada de esta manera. En la charla de apertura, cuando estaba hablando el colega de Artium, él insistía, por ejemplo, en el caso de las fechas y cómo registrar las fechas, y ahí hay toda una cuestión que tiene que ver con cómo se registran las fechas y cómo una base de datos las puede interpretar. Entonces, este tipo de cosas son las que de alguna manera aparecen en el momento de la migración. Pensar que hay un migrador que puede trasladar todo de un TMS a un Collective Access es solamente si implementamos, por ejemplo, un estándar para descripción de obras como CDWA o el de Spectrum, y podemos homologar la estructura de la base de TMS con sus campos a un nuevo formulario.
Pero en cualquier caso, la migración es finalmente el esfuerzo donde hay que colaborar entre desarrolladores y participantes de la organización que está en el proceso de custodia del patrimonio para que eso sea lo más útil posible. De otro modo, se hacen grandes migraciones que después nadie consulta, y eso ha pasado. Gracias. Muchas gracias, Matías. La verdad es que muy interesante. A mí, yo tengo una pregunta que me asalta, y ¿es completamente gratuito o tiene versiones que si quieres estar actualizando o desarrollos, digamos, cuando se hace compleja, que te ves obligado a pagar algo? Eso es parte de la economía del código abierto, en general. Los desarrolladores de los proyectos de código abierto ponen a disposición sus herramientas y las van actualizando también en función de sus propios requisitos. Así como están los desarrolladores que inventaron Collective Access, probablemente ellos tengan sus proyectos con otras instituciones de Estados Unidos o de Europa, y así también habrá otros usuarios que han implementado Collective Access o otras herramientas de código abierto, y ellos prestarán algún servicio a quienes se lo requieran. Por eso el punto es, dependiendo del nivel de desarrollo del mercado de servicios de gestión de información o informáticos para el área de gestión de colecciones, habrá más o menos oferentes de estos servicios. Nuestra experiencia es que al menos en el ámbito de habla hispana eso no está muy desarrollado, pero sí cada vez más Collective Access, por su flexibilidad, está siendo adoptado por organizaciones de diferentes países, aquí en Argentina, en Chile, en Colombia, en México, y entonces una de las perspectivas es finalmente, quizás hay un aprendizaje ahí por generar vínculos o ¿cómo llamarlo? Una comunidad de usuarios con apoyo institucional que permitan que las mismas soluciones que unos requieren, otros las puedan reutilizar después. Vale, muchas gracias. Pues vamos a pasar ahora, vamos a una pregunta a Flavia, a Maura y a Roberta. Nos preguntan que qué tipo de autorización o acuerdo tienen con el artista para hacer las copias originales para exhibición y qué hacen con ellas una vez que las producen. Bueno, gracias por la pregunta. Y no se trata realmente, la autorización es que en el contrato de adquisición de la obra, la artista, además de dar las matrices de las siluetas, y también la artista misma ha entregado al museo una copia que sirve para hacer las copias sucesivas. Así que la artista misma ha entregado al museo el original como la matriz, y sí, espero que me entiendan con mi castellano, pero es la matriz de la obra y la copia que sirve para hacer las copias sucesivas. Las copias sucesivas es las que han generado los problemas de documentación para nosotras, que hemos llegado sucesivamente, hemos entrado sucesivamente en la historia de la obra, porque en realidad las copias tienen que ser destruidas, las copias que no son las copias del artista. Pero en algunas exposiciones, cuando esto ha sido posible y otros profesionales han tomado otras decisiones y algunas copias se han guardado. Y esto es el problema principal, y esto es lo que es uno de los temas de los cuales nos hemos dado cuenta en nuestro estudio. No se trata solo de guardar documentos, de saber todo, pero realmente es que fueron tomadas otras decisiones en pasado, y también por miedo de tirar copias sucesivas, que se pensaba, bueno, estas pueden ser útiles en caso y así, y en realidad no, hay que destruirlas, y esto es uno de los temas de las dificultades que hemos tenido. Y la artista también ha sido entrevistada cuando la obra fue adquirida, y tenemos los documentos y la grabación de esas entrevistas, pero esas entrevistas ya llevan varios años, pues, porque son entrevistas del 2003. Así que ahora necesitamos contactar otra vez al artista y también actualizar las informaciones que tenemos. Pero como hemos comentado, es que nosotros entramos en un momento sucesivo, así que ponemos las manos en cosas anteriores, que no es juzgarla. Alguien más pondrá las manos en lo que
estamos haciendo nosotras, y también con esta presentación hemos hecho un estudio y alguien más lo va a encontrar. Entonces sobre lo cual hemos reflexionado es que son procesos sobre los cuales hay que desarrollar un cierto nivel de conciencia de dónde nos colocamos, nos ubicamos con nuestra historia profesional y junto con la historia de la obra. Así. Y a mí me salta también, ya que estamos, una pregunta, y es, las copias, el sistema de producción de las copias, cómo se ha hecho en la historia, digamos, de la obra, eso es lo que habéis trabajado para ir documentando. Esto lo estáis registrando, o sea, registráis cómo se realiza cada copia y también cuántas copias se han realizado de cada elemento. Sí, esto no tenemos documentación de cuántas copias. Lo tenemos desde cuando la estamos estudiando la obra, o sea, desde hace pocos meses, porque el problema surgió como hemos recibido una solicitud de préstamo por la obra, así que al abrir las cajas, al encontrar el problema con la necesidad de hacer las copias, hemos empezado este trabajo de documentación de cómo se hacen las copias. Y entonces esto antes no se había hecho, las fotos son más recientes, esto, sí, de cómo se realizan las copias. Y tenemos fotos de este año y también de 2017, algunas fotos, y donde habíamos contactado a algunos profesionales que son profesionales de teatro, que trabajan con escenografías y que estaban involucrados para la realización de las copias. Y ya para último, y os estáis planteando también, digamos, aplicar tecnologías digitales para la producción de copias, utilizando, por ejemplo, digitalizando las matrices o algún tratamiento de este tipo. Bueno, no, en realidad no resulta muy, no creemos que sea, por lo menos hasta ahora, no es muy en línea con lo que es el trabajo del artista, porque Kara Walker en todo lo que hemos estudiado, en todas sus entrevistas, para ella el aspecto manual del trabajo es fundamental. Es realmente, ella deja también espacio a la improvisación cuando realiza sus siluetas, así que realmente ella siempre, en todo lo que hemos estudiado hasta hoy, y resalta este aspecto, pero es algo, se puede siempre preguntar en una nueva entrevista, pero imaginamos que no sea realmente en línea con lo que es su investigación artística. Vale, muchas gracias. Vamos a pasar ahora a una pregunta a la Águeda, en la cual nos dicen que consultarles cuál es una de las obras más destacadas con las que cuenta el museo y cuál es el autor local más destacado. Esa es una primera pregunta. Y también otra en la cual preguntan si el proyecto REORG en el CENAC fue financiado por la UNESCO o por el Estado de Chile, o por el museo si es que es privado. Hola, buenas tardes. Primero comentar que respecto a la colección del museo, no se trata de un museo per se, el Centro Nacional de Arte Contemporáneo, sino que se ha concebido más como un lugar para estimular, promover la creación. Por lo tanto, hay exhibiciones no solo de expositores chilenos, como también de expositores internacionales. Por ejemplo, no podría decir cuál es el más destacado, porque tampoco soy la curadora de la colección, pero sí podría mencionar algunas de las que estaban presentes cuando realizamos la reorganización, como por ejemplo la imagen que vimos en la presentación de las máscaras, era de Bernardo Yarzún, Enrique Ramírez y Alejandra Rudo, se llamaba Diáspora, eran estas máscaras de madera. Y también el centro ha acogido presentaciones como de Theo Jansen, por ejemplo, y también, bueno, la colección Fondart se compone también de múltiples expositores nacionales que han participado de este concurso con fondos nacionales, y claro, todos estos están albergados en la colección del Centro Nacional de Arte Contemporáneo.
y es por eso también que fue un desafío aplicar esta metodología, porque al no ser un museo como tal, tuvimos que redefinir lo que se consideraba como depósito y reorganizar no solo las áreas para guardar las colecciones, sino también cómo iba a ser la transición de todas estas obras que permanentemente están ingresando al Centro de Arte Cultural. Para saber más detalles de la colección y todo, los invito también a entrar a la página web del Centro Nacional de Arte Contemporáneo, que es centronacionaldelarte.cl. Ahí pueden ver también todas las exposiciones que han habido anteriores. Respecto al financiamiento de la iniciativa, fue, como les mencionamos al comienzo, una iniciativa conjunta del Estado en relación desde el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, con sus distintas unidades, que en este caso fueron el Centro Nacional de Arte Contemporáneo y la Subdirección Nacional de Museos. Con ellos se gestionó la mayoría de los recursos, y también en coordinación con el Centro Nacional de Arte Contemporáneo, que también pertenece al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. A mí me salta una duda, y es si en el proyecto se ha contemplado o se trabaja con algún tipo de gestor de la información, o eso digamos, habéis utilizado uno que ya teníais implementado en la institución, o va incluido la idea, por ejemplo, de utilizar un sistema como el que nos estaba planteando Matías. Claro, en una primera instancia es una documentación general y básica, pero también vamos en coordinación con el Centro de Documentación de Bienes Patrimoniales, que también colaboró en la iniciativa. Entonces gracias a ellos teníamos también la gestión de la información bastante clara, con los campos y todo, pero también, como mencionó el expositor anterior, Matías, también fue un desafío en relación a los campos a llenar, porque el arte contemporáneo se sale muchas veces de lo que uno espera. Entonces también hubo una adaptación que tuvimos que realizar en ese sentido. Bueno, ahora tengo un par de preguntas que realmente no están digamos, centradas es a los tres ponentes, a las tres ponencias. Y la primera, nos preguntan si, contemplando la tensión exhibición-conservación y la tensión original-copia, ¿cuál es su postura o la política institucional acerca de la posibilidad de exhibir copias en lugar de originales, y si estos se encuentran deterioradas y en depósito? Es una pregunta, la verdad es que, bueno, yo creo que lo mejor es que, en un principio, en cuanto a la tensión original-copia, yo creo que lo mejor es que Roberta y Flavia y Maura nos contesten, ¿no? Porque yo creo que es de lo que va su ponencia. En un principio, si puedes contestar a esta pregunta, o si alguno de vosotros queréis contestar algo más o apuntar, pues estupendo. Gracias. Y es claro que no hay realmente una política institucional con respecto a las copias. Hay que respetar cuáles son las especificidades de cada obra. En algunos casos, como hemos visto, son los artistas, como la copia es funcional a lo que es la exposición de la obra, y en otros casos no hay el artista, también es posible que no haya el artista, y depende, en realidad no tenemos una política institucional. Pero claro, cuanto más lo que queremos poner en evidencia con nuestro estudio, cuanto más hay tiempo y espacio dedicados para investigar, para ir más profundamente dentro de las especificidades de cada obra, cuanto más se pueden tomar decisiones que permitan más o menos como acercar a las personas a las obras, respetando la que es la intención del artista. Y no hay una respuesta, pero más hay tiempo y espacio para estudiar, para ir en profundidad, y esto es lo que falta más. Y a pesar de los recursos, es una cuestión, yo creo también a veces,
si puedo usar esta palabra un poco política, cuanto más se entiende a todos los niveles de museos, hasta el director, que se necesita de tiempo para hacer estudios de calidad y que estos se puedan transmitir al público, y así la cuestión de la copia es subsecuente al estudio que hacemos. Así que... Pero es cierto que es una buena cuestión, porque la verdad es que es bastante complicado. Yo la verdad es que la vivo y sé que incluso desde el punto de vista de registro, de documentar en las bases de datos, a veces te encuentras que tienes obras que son originales, que en teoría solo podrías tener un ejemplar, pero a veces el propio concepto de la obra permite o deja que simultáneamente exista en varias partes. Y es una contradicción bastante curiosa que yo creo que siempre depende de cada mundo, de cada artista, y que nos vuelve locos a la hora de gestionarlo. Eso sí que es cierto. Incluso si puedo, por ejemplo, con la fotografía, yo ahora hace poco estoy trabajando con la fotografía, tenemos este asunto, es muy fuerte, porque las fotografías están solicitadas en préstamo y a veces no es el caso de hacer viajar el original, en el caso que el original esté con vidrio, ya montado, con algunos soportes particulares, pero en esos casos creo que es importante poner también en lo que son los subtítulos de las obras, especificar eventualmente que no es el original, donde la obra fue imprimida, por ejemplo, en el caso de la fotografía. Así, hay varios aspectos. Estar bien documentada, que es lo esencial, ¿no? Siempre. Sí. Una pregunta, y ahora, aunque también es al fondo, pero que yo se la voy a dirigir a Águeda, porque va acerca de si está de acuerdo a la apertura de las reservas para las visitas por parte del público. Ya que el cambio ha sido tan espectacular del antes y del después del proyecto, también es interesante saber qué opinión hay al respecto. Sí, yo creo que la tendencia también es un poco a pensar en mostrar también este lado B que se tiende a ver de los espacios que albergan colecciones. Al final del taller tuvimos una experiencia muy bonita porque junto con certificar a todos los participantes, también se invitó al público a recorrer las áreas de depósito para poder mostrarles cómo había quedado el resultado. Y en verdad fue una experiencia súper positiva, que al final es un mundo desconocido, yo creo, para el público general, que solo ve las áreas de exhibición, y detrás de esta no sé, este mundo está totalmente escondido y que es bueno ponerlo en evidencia. Al final también se extraen lecciones, de todas maneras que hay que tomar resguardos y se tiene que hacer de una forma mucho más controlada, pero yo creo que la tendencia es hacia eso, a poder abrirlo. Muchas gracias. Bueno, pues a mí el tema de, la verdad es que está bien que se muestre en los museos los aspectos que normalmente no están abiertos al público, y que la verdad es un trabajo bastante interesante que se pueda tener acceso a ello. Pero también a veces se desvirtúa. Yo también entiendo que a veces he visto museos donde se han mostrado almacenes, y bueno, la verdad es que es un trabajo interesante con el cual tenemos que ir dándole vueltas. Bueno, yo agradecería a todos los ponentes, que creo que han sido unos trabajos muy interesantes. El debate también lo ha sido. Yo creo que se ha hablado de las propuestas que habéis presentado. Y sin más, bueno, daros las gracias por vuestras presentaciones, y comentar ya, dar paso invitar al público al próximo encuentro, que será mañana, martes 6 de octubre, a las 10 de la mañana en América, y con la conferencia número 2, que es Arte Tecnológico y Conservación Preventiva en OnCaos. Colección Soto, por parte de Julia Betancourt, conservadora jefe de la colección Soto de España. Y bueno, daros las gracias a todos, y espero que pronto nos volvamos a ver en este mundo dedicado a la conservación.
Muchas gracias. Bueno, no sé si estamos...